Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Biden y Trump coinciden, serán las elecciones más importantes en la historia de Estados Unidos. Avanza rápidamente la nominación de un sexto miembro conservador en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y con cientos de miembros del ejército y la policía, Colombia refuerza la seguridad en zona fronteriza con Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. En cadenas televisivas separadas, pero a la misma hora, los dos candidatos presidenciales en Estados Unidos participaron este jueves en cabildos con votantes donde respondieron a las preguntas de ellos y también aprovecharon para resaltar sus distintas propuestas de gobierno. Jacopo Luzzi estuvo siguiendo los encuentros. Jacopo, estos cabildos se hicieron por separado justamente porque el presidente Donald Trump no accedió a hacer un debate virtual tras dar positivo al COVID-19. Pero, ¿qué podemos resaltar de estos encuentros? Jasmine, en verdad muchos temas se trataron ayer, por ejemplo la cuestión de la Corte Suprema, con el presidente garantizando la independencia de su nominada, la juez Amy Coney Barrett, en la cuestión de una elección impugnada. Mientras Joe Biden no aclaró su posición sobre la posibilidad de aumentar el número de los jueces en la Corte Suprema para cambiar su equilibrio. Y según los analistas, los dos foros mostraron dos candidatos muy diferentes con una manera de comportarse muy diferente. Donald Trump en un diálogo más tenso con la moderadora, hablando de sus éxitos como presidente, mientras Joe Biden se mostró más calmo, más relajado, hablando de sus políticas. Seguramente dos temas fueron importantes: la pandemia y el éxito de las inminentes elecciones. Habría tenido que ser un enfrentamiento de Trump con Biden, pero hubo dos cabildos rivales en Pensilvania y Florida, estados indecisos muy importantes, con el mandatario la saga en las encuestas y tratando de recuperar el tiempo perdido debido a su experiencia con el COVID-19. Estuve en Carolina del Norte hoy e hice un gran mitin con una tremenda participación y me sentí realmente bien. Florida, Pensilvania, estamos por todas partes. Trump defendió su respuesta a la pandemia poniendo la culpa en China. Sin embargo, en el otro cabildo, Biden definió como fallida la acción gubernamental, afirmando que habría tenido que aplicar restricciones para salvar más vidas. Es responsabilidad del presidente liderar, y él no lo hizo. No habló sobre lo que había que hacer porque, en mi opinión, seguía preocupándose por el mercado de valores. Ambos candidatos estuvieron de acuerdo en que esta será la elección más importante de la historia nacional, y Biden prometió trabajar con los republicanos si es electo. Porque hay muchas cosas en las que realmente estamos de acuerdo. A Trump le preguntaron si aceptará o no los resultados de las elecciones. Y la respuesta es sí, lo haré. Pero pienso que sea una elección honesta, al igual que todos los demás. Ahora los dos candidatos se enfrentarán el próximo jueves en Nashville, Tennessee, en un último debate cara a cara. Jasmine, quiero mencionar un dato muy importante. Más de 20 millones de personas ya votaron de forma temprana en Estados Unidos y esta cifra equivale al 15% casi de todos los votos que se emitieron en 2016. Según los datos disponibles de varias fuentes oficiales en varios estados, por ahora los demócratas estarían liderando a los republicanos en la votación temprana. Lo que dicen las encuestas. Gracias, Jacopo, por la información. El voto latino podría impactar las elecciones en 4 estados decisivos: Arizona, Florida, Nevada y Texas. Verónica Villafañe dice que un estudio resalta los temas que más le preocupan a esta comunidad y la inmigración no está en ellos. Expertos anticipan que votantes hispanos serán cruciales para decidir el resultado de las elecciones en el 2020.
especialmente en los estados claves de Arizona, Florida, Nevada y Texas, donde ahora constituyen al menos 20% de los votantes. Pero, ¿qué los motivará a ir a las urnas? La comunidad latina se está enfrentando con problemas económicos y de salud serios y que esos dos son los temas más importantes para definir su voto en estas elecciones. Rodrigo Domínguez Villegas, director de investigación de la Iniciativa de Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles, es coautor de un estudio que analizó qué impulsará el voto latino en estados decisivos. Los 4 temas más importantes son economía, atención médica, pandemia y desigualdad racial y étnica. La comunidad latina les preocupa la economía porque más de la mitad de los trabajadores latinos ganan menos de $15 a la hora. Solo el 16% de los latinos tienen trabajos que permiten trabajar desde casa. El otro 84% está sobreexpuesto al virus y los datos demuestran que los latinos tienen tasas de infección y de mortalidad mucho más altas. ¿Dónde cae inmigración entonces, según esta investigación? Depende del sondeo, pero está en 6º, 7º, 8º lugar. El informe tiene como objetivo disipar esa idea errónea de que a los votantes latinos únicamente nos interesa la política migratoria. Como parte de su análisis, investigadores del estudio recomiendan establecer un salario mínimo nacional de al menos $15, incluyendo para empleados domésticos, agrícolas y que reciben propinas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Por primera vez en esta etapa de la elección general, los demócratas en Florida están superando a los republicanos en el voto por correo. Alonso Castillo tiene los pormenores. Según datos publicados por la División de Elecciones de Florida, los demócratas están superando a los republicanos en el voto por más de 400,000 votos enviados por correo. Para la analista política Mili Herrera, el gran ganador es el proceso democrático. Es muy buena noticia porque normalmente los republicanos votan más por correo porque tienen una estructura y una organización increíble. Las cifras estatales revelan que más de 2 millones de votos han sido enviados por correo, de los cuales más de 1 millón fueron demócratas y más de 600,000 fueron republicanos. El 20% restante de las boletas enviadas han sido emitidas por votantes independientes, que no tienen afiliación a ningún partido o pertenecen a partidos menores. Por lo general, demográficamente se ve que en lugares donde hay una mayoría de un partido, los que no están afiliados a los partidos tienen tendencia de votar por ese voto mayoritario. Un sondeo nacional realizado por The Economist y YouGov señaló que el 45% de los votantes afines al presidente Trump planean votar en persona el día de la elección, en comparación con el 18% de los votantes a favor de Joe Biden. Cuanto más personas votan, mejor decisión toman, porque es la ley del 80-20. Se calcula que al menos 9 millones adicionales de votantes en Florida participarán en esta elección. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Amy Coney Barrett podría ser confirmada para integrar la Corte Suprema antes de las elecciones presidenciales si los republicanos del Senado mantienen el paso del proceso. Celia Mendoza nos explica qué se puede esperar. A pesar de la oposición demócrata en la Comisión Judicial del Senado. Esta nominación en este momento no es habitual, no es normal y está por debajo de la dignidad de esta comisión. El republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, quien lidera el panel, avanzará en el proceso de confirmación a la Corte Suprema de Justicia de la jueza Amy Coney Barrett, tras anunciar que se votará el próximo 22 de octubre para decidir el futuro de su nominación, que se espera abra paso a la fase final en pleno del Senado. Y esto es historia, amigos. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que nominamos a una mujer que es abiertamente provida y abraza su fe sin disculparse. Y ella va a ir a la corte. La tensión generada por la nominación de Barrett a semanas de la elección presidencial del 3 de noviembre y su casi segura confirmación antes de esta puede tener consecuencias que podrían afectar el balance del máximo tribunal, indicó a La Voz de América Adam White, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Anthony Scalia. Y me preocupa que ayude a motivar aún más a los demócratas, quienes están pidiendo una acción realmente radical y peligrosa, que es ampliar la Corte Suprema y crear escaños adicionales simplemente por el bien de un nuevo presidente. Joe Biden aún no responde con firmeza si esta es su intención, pero en su última declaración pública indicó que presentaría su posición antes de las elecciones, esto mientras Amy Coney Barrett se prepara para reemplazar a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Celia Mendoza, Voz de América.
Chile avanza en el plebiscito constitucional que se realizará este 25 de octubre. Muchos ciudadanos buscan que el documento contemple más derechos, pero el proceso no parece complacer a todos. Laura Sepúlveda nos explica cuál será el impacto en Latinoamérica. Como un momento trascendental para la historia de Chile, describe Cynthia Anderson, directora del programa de América Latina en el Centro de Estudios Wilson Center, el plebiscito que será realizado este 25 de octubre. En él se contempla una nueva constitución que dejaría atrás la actual, redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pese a varios cambios, se cree que aún no representa ideales políticos y sociales del país y por ello la importancia del proceso. La redacción de una constitución ha sido una demanda de larga data en diferentes momentos de la historia reciente de Chile, pero creo que se volvió más urgente a la luz del amplio movimiento de protestas que vivió Chile a partir de octubre de 2019. Aunque el espacio para la modificación del documento se concentra ahora en Chile, es un aspecto de interés para otras naciones de la región, destacó en un panel Patricio Navia, profesor en la Universidad de Nueva York. Todas las constituciones escritas en América Latina en los últimos 30 años tienen una larga lista de mandatos sin fondos, incluida la constitución brasileña, digamos 40 años. Y luego el problema son las expectativas. La gente espera mejores pensiones, pero esos son mandatos sin presupuesto y los gobiernos no van a poder enfrentarlos. Anderson destaca que para que haya modificaciones y que los documentos sean aceptados por la ciudadanía, se requiere mayor inclusión y participación que vaya más allá de los acuerdos políticos y que busque equidad en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El cambio climático duplicó las catástrofes naturales en el mundo en las últimas 2 décadas. Las cifras de muertes y daños son millonarias, así lo revela el informe de Naciones Unidas por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Néstor Aguilera nos amplía la información. Cristian Rivera trabaja desde hace más de 30 años como socorrista. Su actividad lo ha llevado a atender emergencias tras terremotos en países como Haití en 2010 y Ecuador en 2016. Relató la problemática que se enfrentó posterior a los acontecimientos que dejaron miles de fallecidos y millonarias pérdidas. Sin embargo, dijo que hubo hechos que agravaron el golpe de la naturaleza. Tuvieron un factor de corrupción. Y por otro lado es esa apatía social de no aprender las lecciones. Haití y Ecuador representan ejemplos de los daños que pueden dejar los fenómenos naturales. La Organización de Naciones Unidas, en un informe publicado esta semana con ocasión del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, contabilizó 7.348 en el mundo, que cobraron más de 1.200.000 vidas y afectaron a 4.200 millones de personas en los últimos 20 años. La gente, toda la población, incluyendo los tomadores de decisiones, simplemente no están bien informados y exageran o ignoran las cosas que están por venir y cuando llegan, no reaccionan de la forma adecuada. Ambos coincidieron en que es necesario trabajar en temas como la gobernanza, el desarrollo de capacidades, la prevención, la educación y la resiliencia, entre otros. Gobernantes y gobernados en todos los niveles de gobierno, trabajar mancomunadamente en la toma de decisiones. Si no tenemos cultura preventiva, estaríamos siempre en peores condiciones. Según el informe, las inundaciones, las tormentas y los terremotos son los fenómenos naturales que mayores desastres han causado en las 2 últimas décadas en el mundo. Néstor Aguilera. Fue detenido en la ciudad de Los Ángeles el general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en México. La captura se hizo por una orden emitida por la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, la cual le imputa 5 cargos relacionados con crimen organizado. Colombia anunció nuevas medidas de control fronterizo ante el retorno de miles de venezolanos por las trochas o pasos ilegales. El informe llega desde Cúcuta con Heider Logato. A medida de que se van levantando las restricciones impuestas tras la llegada del COVID-19 a Colombia, cientos de migrantes que habían retornado a Venezuela ahora están regresando a Colombia para buscar un mejor futuro, lo que ha ocasionado que estén ingresando al país por pasos ilegales. Hemos reforzado desde hace 2 meses con más de 700 hombres en todo el sector de Puerto Santander, Vigilancia, Totumito, Banco Arenas, y lo vamos a seguir haciendo aquí también en La Parada. Se hace presencia en toda la frontera, en los 424 kilómetros de frontera que tenemos como responsabilidad de la segunda división. A esta medida se suma el trabajo articulado de 200 hombres de la policía, quienes tendrán la misión de evitar el cruce de migrantes por los pasos ilegales. Lo que buscamos con estos controles, aumento de personal en las trochas, es precisamente evitar que se vengan en desbandada a Colombia.
El secretario de Frontera de Norte de Santander, quien ha seguido de cerca el fenómeno migratorio, manifestó que revisaron también la aglomeración de migrantes que se está dando en municipios como Pamplona, que está ubicado en la vía que de Cúcuta conduce a Bogotá. Revisamos temas complejos como la situación de Pamplona y una aglomeración importante de caminantes que han entrado a Colombia de manera irregular y que están demandando algunos servicios y están también causando una situación compleja en lo sanitario. Las autoridades y los migrantes están a la expectativa de una posible apertura de fronteras el 1 de noviembre, decisión que está en manos del presidente de Colombia, Iván Duque. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América. Y seguimos con Colombia, donde iniciaron un estudio que busca analizar si las células madre son efectivas contra el COVID-19. Jair Díaz nos informa que el objetivo de los investigadores es observar su efectividad y seguridad en el tratamiento de la enfermedad. Una investigación que inició hace varios años sobre los beneficios de las células madre ahora se convierte en una esperanza para los pacientes de COVID-19. Queremos tomar células que vienen del cordón umbilical, células madres, y colocárselo a estos pacientes con la esperanza de disminuir esa mortalidad y su tiempo en UCI. Un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos positivo para coronavirus puede tener entre un 15 y un 60% en posibilidades de morir. La disminución de la capacidad de oxigenación de los pulmones es la mayor causa de su deceso. Según los investigadores, este tratamiento busca que las células madre interactúen en el sistema inmune para lograr reducir los niveles de inflamación e impacta ese cuadro. En Europa y en Asia hace unos meses empezaron estudios usando células madre mesenquimales y se reportó que el 70% de los pacientes que recibieron la terapia celular mostraron una mejoría significativa respecto a los pacientes que no recibieron este tipo de terapia. Según los expertos, 7 de cada 10 pacientes que fueron sometidas a este tratamiento lograron superar la enfermedad en otros países. Colombia será pionero en implementarlo en América Latina. Procederemos a realizar la aplicación de la terapia celular aproximadamente a 20 pacientes y los compararemos con otros 20 pacientes críticos que requieran ventilación mecánica invasiva. Brasil y Cuba están en los países que implementarán la terapia con células madre. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El problema de la corrupción sigue siendo un mal endémico en Latinoamérica. Nicaragua y Honduras son los más afectados según un reciente informe. Óscar Ortiz tiene más sobre el reporte. Nicaragua ocupa la primera posición, seguido de Honduras y en tercero Guatemala. Así lo revela el informe denominado Corrupción trayendo a la luz lo oculto, presentado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, donde detallan que a nivel latinoamericano, estos países dejan dudas en el manejo de fondos públicos, entre otros, tomando como referencia el Índice de Percepción 2020. La percepción es muy subjetiva. Alguien puede percibir que, digamos, que este color es bonito, pero otro percibe que no le gusta. Y no aparecen, por ejemplo, países como Venezuela, por decir algo. Nunca aparecen. Entonces, yo sinceramente no es que no sepa que hay corrupción en Honduras, hay corrupción en el gobierno y hay corrupción en la empresa privada. Entre las principales causas que generan este resultado es el abuso de poder público en cargos políticos y existe una variante según miembros del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE. Como el FOSDE, nosotros publicamos a inicios de este año junto al CNA un documento denominado Estimación Macroeconómica del Impacto de la Corrupción, en donde demostramos que en Honduras existe un sistema tripartito que se beneficia de la corrupción. Este sistema tripartito está integrado por el sector público, por el sector privado y el crimen organizado, donde muchas veces el sector privado funge como un corruptor. La lista de más de 12 países también incluye a República Dominicana, Paraguay y México, situación que pone en jaque a los países a nivel latinoamericano. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Hay buenas noticias para 4 países de Centroamérica que recibieron una certificación que los cataloga como destinos seguros para viajar por implementar protocolos de higiene y protección contra el COVID-19. Eugenia Sagastume tiene los detalles. Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá son los países de Centroamérica que han recibido el sello de viaje seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, luego de cumplir con los protocolos de higiene que generan mayor confianza para visitantes. Una buena noticia para el sector turismo, que se paralizó totalmente con el confinamiento y poco a poco empieza a reactivarse. Cuando un extranjero ve que Guatemala tiene un sello internacional, transmite seguridad.
Nosotros lo único que le podemos garantizar a la gente es que ellos van a estar seguros. Y si logramos generar esa burbuja de tranquilidad, que la gente sepa que cuando llegue no vamos a ser irresponsables, se va a empezar a dar esa apertura de que la gente viaje. Sin embargo, Norman Raxón relata que la activación no ha sido fácil y las medidas de protección han modificado los hábitos de turismo. La gente está viajando por su cuenta, con sus vehículos. La gente está usando alternativas como Airbnb o casas de amigos. Costa Rica reconoce que este sello también es una responsabilidad para las empresas de turismo. Avanzar hacia la búsqueda de esa seguridad para todo aquel turista que decide visitar a nuestras empresas. Ahora, cada país debe velar porque las empresas de turismo cumplan con dichos protocolos de bioseguridad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un viaje de inmersión a la tierra de los últimos pueblos indígenas fue lo que hizo un artista en París. En la muestra llamada The Last Sentinels o Los Últimos Centinelas, el fotógrafo Jimmy Nelson relata a través de la tecnología multimedia la importancia de los indígenas en el mundo natural y hace un llamado a que todos ayudemos a salvar el planeta. Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.